Buenas noches, tengan todos ustedes. De nuevo, muchas gracias por estar acá, conectados a los medios electrónicos para poder conversar un poquito de esta historia tan interesante que es la época de Benito Juárez, la época que tuvo que ver con los Estados Unidos, con Europa, la Guerra de Reforma, vamos a proseguir más adelante con el Imperio, en fin. Y muchas gracias a todos aquellos que me ven, muchas gracias, saludos a todas las personas que me han escrito, les agradezco mucho, les agradezco al club, al Yucatán Country Club, por todas las atenciones, a todos ustedes, a los que me ven y hacen el favor de venir a los cursos presenciales, pues les extraño, pero espero que podamos seguir conversando, al menos durante un buen tiempo, por esta vía. Vamos a continuar, terminando el fatídico año de 1861, para entrar al tema que correspondería hoy, que es precisamente las intrigas en las casas reinantes europeas. Bien, vamos a ver. La muerte de Melchor Ocampo, efectivamente, que eso ocurrió el 3 de junio de 1861, fue un golpe durísimo para el Partido Liberal. Aunque Ocampo ya no estaba activo y aunque había sido señalado como el que firmó el tratado y los mismos liberales lo consideraban que había cedido ante la presión de Juárez, no podemos olvidar que Melchor Ocampo era un personaje, y un personaje que había pues participado en varias acciones, no militares, pero sí jurídicas, sociales, y era, dentro de lo que cabe, muy querido. Y si nos enfocamos especialmente a Juárez, sintió muchísimo la muerte de Ocampo, porque él había sido su maestro. Fue de los primeros que lo hablaron cuando él llega desterrado a Nueva Orleans, cuando Santana destierra a los liberales. Entonces, la muerte de don Melchor fue muy sentida y muy dura para don Benito Juárez. Su entierro fue una muestra de duelo general. Aún los que habían criticado, los mismos liberales que habían criticado a Ocampo por el tratado, se presentan a su velorio. En verdad, la gente está muy triste. Por cierto, poco antes de que Ocampo fuera fusilado, fuera ejecutado, Márquez le dijo, así como le preguntó si quería confesarse, dijo que no. Le preguntó que si tenía alguna última voluntad, y Ocampo dijo, sí, quiero hacer mi testamento. ¿Tiene usted pluma y tiene usted papel? Claro que sí. Y le da una pluma, y es en ese testamento donde Ocampo reconoce a sus 3 hijas, porque no las había reconocido, y les deja todo. La señora Boca Ocampo era un hombre que tenía posibilidades, un hombre rico, y entonces le deja todo, le deja hacienda, le deja esto, y eso no. Las hijas, que aunque ya sabían que era su papá, porque lo sabían, pero no tenían el apellido. Es el momento en que ahora se vuelven Ocampo. Bien. Fue terrible la muerte. Y el Congreso y el Partido Liberal claman justicia. Algunos venganza. No puede quedarse así. En nuestras narices mataron a Ocampo. Tepeji del Río está a unos cuantos kilómetros de la Ciudad de México. ¿Cómo era posible que el ejército liberal no se fijara? ¿Dónde está la ineptitud de Zaragoza? Benito Juárez ni siquiera se preocupa en matar a su amigo. ¿Cómo pudo haber sido que lo capturen en Michoacán y lo traigan a matar aquí, a las puertas de México? O sea, eso se demuestra que no hay orden, el ejército no sirve, bandidos, mafiosos, y la prensa y en el Congreso, pero le pegan a Juárez. Ahí está, ¿para qué lo eligieron? No sirve para nada, una barbaridad, mentiroso, piojo, los demás allá. Bueno, empiezan a dar un montón de cosas a don Benito Juárez, al grado tal que el general Santos Degollado se presenta ante Juárez y le dice, don Benito, la Cámara está que arde. ¿Hay algún diputado que inclusive está pidiendo que se le pida a usted su renuncia? Porque no puede. Yo me vengo a ofrecer, para capturar a Leonardo Márquez. Deme tropas, deme armas, sobre todo que a mí me las deben, porque varias veces me enfrenté con él y me derrotó. De hecho, cuando hizo Leonardo Márquez la matanza en Tacubaya, era yo el derrotado. Y tuve que huir
en Tacubaya. Tuve que huir al grado tal que estaba yo descansando, había quitado la chaqueta y Márquez agarró mi chaqueta y entró con mi chaqueta, mostrándola como trofeo en la Ciudad de México. Así que deme la oportunidad, don Benito. Ante la presión, el clamor popular, venganza de nuestro hermano Melchor Ocampo, Balbido, ¿cómo va a ser posible? Y todo lo demás. Pues está bien, general, te voy a encargar que vaya, sé dónde se esconde, él merodea por las cercanías de Toluca y por allá lo vamos a capturar. Tenga cuidado, no se preocupe, esta vez ese maldito tigre no se me escapará. Y degollado sale de la Ciudad de México con un contingente de más de 1000 hombres para capturar a uno que no pasaba de 100. Llega a Toluca, ahí pone su tienda de campaña, empieza a averiguar por dónde hay informes que merodean gavillas conservadoras allá, pero la gente no sabe si las manda Márquez, Zuluaga o Mejía, pero debido a la descripción que le hacían a Degollado los lugareños, era Márquez. Y entonces Degollado empieza, como un sabueso, a buscar por lo que hoy sería el Estado de México, buscar a Márquez. No lo voy a dejar ir. Y así pasan los días. 7 de junio, que fue cuando empezó, 7, 8, 9, hasta el 15 de junio. Y Degollado no encuentra a Márquez. Pero ¿saben qué? Es Márquez el que encuentra a Degollado. Lo derrota, lo hace prisionero, lo fusila y cuelga su cadáver de un árbol. 15 de junio, Degollado es asesinado y su cadáver colgado también de un árbol. Cadáver de Degollado. Del 3 al 15 de junio no habían pasado ni 15 días. Y de nuevo, otros campesinos lo ven y lo llevan y ahora era Degollado el muerto. ¿Qué cosa? La multitud, barbaridad, desgraciado. Pero la gente sí se iba contra Leonardo Márquez, desde luego. Pero en México se iban más bien contra don Benito, al que usted era un incapaz, un inepto. Ya que se vaya, ya que no puede ser posible. Maldito, perro, gato, chivo. Juárez estaba resistiendo, vi las críticas de su propio partido, la prensa, pero le bombardeó, ¡bam! ¿Cómo va a ser posible? Francisco Zarco, que era diputado y periodista, pero le pega en el siglo XIX a Benito Juárez, así se llama el periódico. Y ¿cómo va a ser posible que no haya una seguridad? ¿Cómo es posible que en menos de 2 semanas hayan matado a 2 ilustres liberales, a 2 prohombres de la Reforma, a 2 que estuvieron en Veracruz? ¿Cómo? La gritería fue total. Degollado, y con el cadáver de Degollado que era un ídolo, hay que reconocerlo. Degollado era un ídolo entre el ejército. Recuerden que era el héroe de las derrotas, ¿okay? O el santo de la Reforma, porque le gustaba rezar el rosario antes. La gente llorando. Lo llevan su ataúd hasta el Panteón de San Fernando, lo van llevando así todo, ¡ay! La gente llorando, y después del entierro, entonces, la paliza periodística a Juárez. Incapaz, inepto, bruto, tonto. ¿Dónde está el ejército? No sirve el ejército mexicano. ¿Cómo es posible que 200 tipos hayan batido a más de 1000? Que y le van diciendo. Y llegamos así, 5 días después de la muerte de Degollado. Entonces el general Valle, aquel jovencito que les conté la semana pasada, que había logrado sacar a las monjas, se presenta, señor presidente, deme chance de ir. Pero Juárez ya estaba, yo decía, oiga, general, a 2 grandes liberales los han asesinado, no quisiera un tercero, usted es muy joven. Conmigo no pasa eso. Con todo respeto, señor, y no quiero que crea que estoy presumiendo, pero yo soy egresado del Colegio Militar, igual que Márquez. Yo conozco las estrategias militares que tal vez don Santos no conocía, y mucho menos don Melchor. Entonces, yo le pido que me dé chance de ir. Sé que se encuentra por el Monte Las Cruces, que ahí está acampado. Mis hombres me lo han dicho. Tengo espías. Permítame irse. No le voy a dejar mal. No le dejé mal en lo de las monjas y no le pienso dar mal en eso. Juárez, así,
como él era, pasaba las manos por atrás, caminaba. No sé, general, ya van dos, no va a haber tres. Deme la oportunidad, señor presidente, por favor. Yo siento y presiento que puedo traerle prisionero a Leonardo Márquez, pero si se me enfrenta, okay, tengo el valor y la fuerza para aplastar. Y si muere, muere. La prensa estaba de ¡ah, maldito, desgraciado! Entonces, esta vez, general, pero por favor vaya con mucho cuidado. ¿Okay? No se preocupe, tengo soldados los más capacitados vamos a coordinar toda el área del Monte de las Cruces, ¿okay? Y con eso vamos a acabar con Leonardo Márquez, que ha hecho tanto, pero tanto daño a los liberales. Bueno, y entonces se va. Y empieza, efectivamente, Valle va a rodear el Monte de las Cruces para tratar de pescar a Márquez, pero Márquez auténticamente era un tigre, ¿eh? Se escondía. Y Valle no encuentra a Márquez. Pero ¿saben qué? Sí, eso. Márquez encuentra a Valle, lo derrota, lo aprende, lo fusila y cuelga su cadáver de un árbol. Era el 22 de junio de 1861. En 20 días, 3 ilustres liberales, Melchor Ocampo, Santos Degollado y Leandro Valle, habían sido asesinados en las garitas de la Ciudad de México por el mismo personaje, Leonardo Márquez, conocido como el Tigre de Tacubaya, y vaya que hacía honor a su nombre. Cuando llega el cadáver de Valle a México, sí, ya, la multitud, la gente se volcó. Si a Ocampo lo respetaban, a Degollado lo querían, a Valle lo veían como un futuro prometedor. Tenía 29 años. Como un futuro que podía ser mucho más de lo que hizo. Con un gran futuro se le veía a don Leonardo Márquez en este momento. Pero no, don Leonardo Valle, perdón. A don Leandro, perdón, de nuevo, ese Leonardo Márquez, yo me metí el loco. Entonces, la gente era muy joven. El velorio de Leandro Valle fue, dice la prensa del siglo XIX, editado por el señor Francisco Zarco, fue multitudinario. La gente del pueblo quería ver, le decían el generalito. Era muy joven, era güerito él. ¿Okay? Su familia inconsolable. Las mismas monjas que habían sido sacadas por él, pero en buen plan, fueron a verlo y a dar el pésame. Había de todo en el velorio, conservadores y liberales, y sobre todo mucha gente del pueblo. Un velorio impresionante. La gente pasaba, veía el cadáver, lloraba, lo besaba, o sea, impresionante. ¿Okay? Por cierto, aquí se va a dar una anécdota macabra que nos narra Prieto, que estaba en el velorio y que lo vio y que se armó varias personas se desmayaron, ¿okay? Salieron corriendo el velorio y todo demás, porque es una cuestión muy macabra. Les recuerdo que a los 3 que mató Márquez, para que los vieran los campesinos y Juárez se enterara pronto, no los dejaba tirados en el suelo, los colgaba de un árbol, ¿okay? A todos, pero no los colgaba del cuello, estaban muertos, los colgaba de las axilas, así. Entonces cuando los bajaban, pues estaban bastante tiesos, había que amortajarlos bien. Entonces a Valle, cuando lo bajaron, fue el que más tardaron en descubrir. Cuando lo bajaron estaba súper tieso, entonces para meterlo al ataúd y amortajarlo, como que casi romper, y lo amarraron, ¿sí? Entonces cuando la gente pasaba para verlo, se despedía. Pero se conoce que la rigidez cadavérica era ya muy fuerte, o estuvo mal amortajado, que de repente en un momento dado
están despidiendo el cadáver y el cadáver levanta las manos. ¡Bam! Es así. Fíjense qué horror. Que estés despidiendo a algún pariente o un amigo. Y de repente haga así el cadáver. ¡Bah! Qué susto se va todo. Desmayada, vivo, se levanta. Pensaban que se iba a levantar. No, los médicos no. Lo que pasa es que rompió lo que viene siendo una mortaja. Y ¡chuc! Hizo así. ¿Okay? Por ley física, ¿no? Bueno, salvo esta anécdota macabrita, ¿okay? Juárez quedaba extraordinariamente mal parado. Y entonces, después de las honras fúnebres de Valle, el Congreso de plano decía, no podemos con el señor. Definitivamente nos está llevando al cadalso. No se puede. Y entonces, efectivamente, el diputado Arriaga propone, señores, yo creo que ya estamos perdiendo el tiempo. Han asesinado a 3, ¿cuántos más van a asesinar más? Está claro que el gobierno que hoy que está en el Palacio Nacional no puede con el paquete. Está muy claro. Las potencias extranjeras están detrás de nosotros. No se ha solucionado nada. Se han malvendido los conventos. Está clarísimo. El señor Juárez no está capacitado para gobernar. Y si hace 40 años el Congreso declaró incapacitado para gobernar al presidente Vicente Guerrero, dice aquí pongo mi voto para pedir que el Congreso desconozca a Benito Juárez legalmente por incapaz. Y entonces viene la votación. Eran 103 diputados en ese momento. Y a votar. Votar porque se quede Juárez a terminar su mandato o porque de plano se le destituya porque no puede. Y todos pasan a votar en secreto. Y viene el conteo. 51 votos para que don Benito Juárez deje la presidencia. Ahí va. 52 para que se quede. 1 por 1, Juárez se quedaba en la presidencia. Díganme ustedes si aquí no Dios está mostrando su favoritismo hacia Juárez. Vamos, más claro que el agua. Y Juárez se queda. Se queda otra vez. Ahí don José Fuentes Mares comenta en sus comentarios históricos, en sus libros, dice que, bueno, ya sin contar al actual, ¿no? Pero dicen que hasta cuando él vivió, él escribe su último libro en 1986, era Miguel de la Madrid el presidente, dice que en la historia de México, a los 2 presidentes a los que más le habían pedido su renuncia por la gente, eran a Benito Juárez y a Madero, a los que más pidieron. Benito Juárez nunca renunció y, como todos saben, murió tranquilamente siendo presidente en su cama, mientras que Madero sí renunció y ya renunció, lo mataron. Ironías de la vida, ¿no? Bueno, bien, pues entonces se queda Juárez. Definitivamente las bandas de los conservadores seguían por todos lados, pero ahora la cosa se va a complicar, porque viene el famoso ultimátum que le van a dar los países a Benito Juárez. ¿Okay? El ultimátum, va a ser escrito o suscrito por Francia, Inglaterra y España, donde claramente le van a decir a Juárez, en la voz de Monsieur Dubois de Saligny, que o paga todo lo que le deben, o veladamente le informaban de que si no pagaba, iban a tener una intervención armada. Entonces, ante esta situación, Juárez reúne a su gabinete. Señores, aquí está esto.
¿Cuánto se debe a esos países?, pregunta su gabinete. Y Prieto, que era el de Hacienda, pues numerito, ahí está. La deuda con Inglaterra es la más alta, y voy a redondear, no es que sea exactamente esa cantidad, pero para que ustedes más o menos se ubiquen. Se le debe 80 millones de pesos, y viene una deuda que desde la época del señor Wolf Victorias, el primer presidente, los bancos londinenses le hicieron. Luego viene la deuda española, aún sin reconocer el Tratado Mon-Almonte, que no lo reconocemos. A España le debemos 12 millones. Ahora eso lo escuchaba, sentado así como estoy yo, en su silla presidencial. Y a Francia, pues es la que menos. A Francia realmente solo se le debe 1,5 millones, aunque realmente es nada más medio millón. Francia está cobrando también, como si fuera deuda francesa, un bono particular que Jecker le vendió a Miramón y la está tomando como deuda francesa, pero aún así es a la que menos se le debe. Juárez, al costado, solamente dice: solo me preocupa España, porque Inglaterra solo quiere pagar. Una vez que le demostremos que no tenemos dinero, Inglaterra lo único que quiere es cobrar, perdón. Y cuando vea que no hay dinero, pues entenderá. Los ingleses se mueven por el dinero. Francia, para empezar, le debemos muy poco. Y en segundo lugar, es la cuna del liberalismo. Son nuestros padres ideológicos. Somos sus hijos políticos. No nos van a hacer daño. Les debamos lo que les debamos, son nuestros amigos. España me preocupa, porque España, estoy seguro, decía Juárez, que tiene la idea de una reconquista. España es mafiosa. Qué equivocado está don Benito Juárez, qué equivocado. El país del que menos sospechaba y que lo tenía así porque era la cuna del liberalismo, va a ser el que les dé la sorpresa, mientras que España se va a portar decentemente. Pero hasta ahorita, eso pensaba. ¿Y qué hacemos? Vamos a tratar de hablar. Y empiezan las entrevistas entre Juárez y los representantes de los países. Nadie quiere ese dinero. Por más que Juárez dice no hay dinero, Inglaterra dice no se me ha pagado un quinto desde 1829. Ya pasaron muchísimos años y la deuda ha crecido, no se ha amortizado en nada, y México no tiene la intención de pagar. Por lo tanto, no podemos confiar. Juárez les decía que era otro gobierno y ellos contestaban: así nos han dicho siempre, que es otro gobierno. En pocas palabras, jóvenes, los embajadores de las 3 potencias europeas eran gatos escaldados. Ya no creían en México. O sea, habían pasado gobiernos, ¿no? O sea, y no solamente no les habían pagado, sino que el país hacía cada vez más para autodestruirse. Entonces, estaban hasta aquí ya, lo que querían, como les dije al principio, era ya no queso, sino salir de la ratonera. Era lo que pretendían. Entonces, ellos querían pagar. Entonces, no hay ningún arreglo, empiezan a subir de tono. Dubois de Saligny casi amenaza. Es más, Prieto tiene que intervenir porque Dubois, que se sentía así muy prepotente, se le impone a Juárez, que era pues, chaparrito, indígena y todo lo demás. Y es cuando Prieto cuentan que dijo aquella famosa frase: mire, señor, deje usted de estar insultando al señor presidente, porque sus palabras le hacen lo que el viento. Y de ahí viene la frase que hoy tomamos así: a mí tus palabras me hacen lo que el viento, Juárez. De ahí viene, ¿no? La cosa se polarizaba en julio de 1861. Y Juárez una vez más se reúne con representantes del Congreso y de su gabinete. Juárez ya tenía un plan. Un plan porque recuerden que Juárez le gustaba mucho estudiar Derecho. Era un gran abogado. ¿Okay? Y como les dije en clases pasadas, dicen que Juárez era más peligroso con un libro de leyes en la mano que con una ametralladora.
Y Juárez ya se había dado cuenta de algo, que la ley le permitía, así como en las cuestiones mercantiles se permite la declaración de insolvencia y declararse en quiebra, ya sea una sociedad o una persona física, pues el país también. Y entonces a Juárez se le ocurre proponer una declaración de quiebra, es decir, declarar al país quebrado, insolvente, que no hay dinero. Esto asusta al gabinete de Juárez. Se quedamos en quiebra, señor, o sea, vamos a perder todo crédito mundial. O sea, momentos, Juárez. Vamos a analizar las cosas. Si el país, si yo no declaro la quiebra, no declaro una ley de suspensión de pagos, no vamos a pagar de todas maneras, porque no hay dinero, no se va a pagar. Entonces decíamos, sí, no hay dinero, no se va a pagar, correcto. Al no pagar, corremos un riesgo grandísimo de un 90%, quizás hasta más, de que esas tres potencias que ya amenazaron venir a cobrarse con la fuerza, nos invadan militarmente hablando. Al invadirnos militarmente hablando, a los ojos del mundo civilizado, ellos van a tener la razón, porque somos unos malas pagas. El dinero es de ellos y nosotros va a aparentar que lo estamos robando. Y entonces la opinión mundial va a estar con ellos. Y nosotros vamos a ser los malos de la película. Y cuentan que José María Iglesias, que era presidente de la Corte, dice, bueno, señor presidente, ¿y cuál es la diferencia entre lo otro? Entre que suspendamos el pago. Una diferencia. Que si se suspende legalmente el pago de la deuda exterior por una declaración de insolvencia y el Congreso me la aprueba, estoy amparado en mi derecho. Luego, ¿por qué? Porque la decreté, lo aprobó el Congreso y está dentro de la ley. Luego, entonces, si viene a cobrarse, entonces ya no son cobradores, ya son invasores, porque yo tengo el derecho de demostrarles que no hay dinero y que por eso decreté la ley de suspensión de pagos. Entonces, los que se van a ver mal ante el mundo civilizado van a ser ellos, que atacan a un país que se ha declarado insolvente, que no tiene dinero, ¿okay? Aprovechándoselo para conquistar. La percepción mundial va a ser diferente. Hay que reconocer que don Benito Juárez tenía un colmillote que arrastraba. Pues bueno, pues sí, tiene razón, qué buena onda. Pues sí. Nada más que lo va a aprobar el Congreso. Cuando si nosotros estamos asustados, pues para eso están ustedes. Díganselo al Congreso. Ustedes hablen, convenzan a los diputados, convenzan a Arriaga, convenzan a Riva Palacio, convenzan a Zarco, convenzan a todos los demás. El chiste es que haya una mayoría que apruebe la ley de suspensión de pagos. Está bueno. Y los primeros días de julio se va a dedicar a hablar con los diputados. Los diputados, contra lo que todo el mundo pensaba, estaban de acuerdo. Claro que sí, vamos a aprobar, claro que la aprobamos, sí, hombre. Pues no eran enemigos de Juárez. No la mitad había pedido la renuncia. Ahora todos querían que sí, que la dicte. Claro. ¿Por qué? Porque para los diputados Juárez iba a ser el harakiri. Así de simple. ¿Qué pensaban los diputados? Le aprobamos esta ley, va a molestar a los europeos, van a venir con todo y que sea legal y no. Y el indito va a caer. Y al caer, ponemos a un liberal amigo nuestro, nombrado presidente interino, que trate con los europeos y se acabó. Fíjense cómo lo manejaba el Congreso. Le iban a aprobar a Juárez una ley porque pensaban que era el harakiri de Juárez. Se la aprobamos. Se molesta porque se van a molestar, como realmente se molestaron. Se molestan los europeos. Vienen acá, derrocan a Juárez, ¿okay? Y entonces nosotros pactamos con las tres potencias y nombramos un presidente interino liberal de nosotros.
Y se acabó este relajo del inepto de Benito Juárez. Dentro del punto de vista teórico, tenía lógica. Porque por lógica eso iba a pasar. Y de hecho eso pasó. Como lo vamos a ver con calma. Lo va a dictar, ¿okay? Se van a molestar, van a venir, y lo lógico, el punto final, o sea, si A es igual a B, B es igual a C, luego entonces A es igual a C, aquí es donde va a haber el problema. A es igual a B y B es igual a C. Pero A no va a ser igual a C. Ese va a ser el problema. ¿Por qué? Por una razón. Porque Dios era juarista. Así de simple. Porque nadie se va a imaginar que cuando vengan las potencias a derrocar a Juárez, como lo vamos a ver con detalle, van a reconocer a Juárez. Entonces, ¿qué? Entonces, pues que los diputados de esa época van a salir del Congreso tocando un pito o haciendo así, porque todo le salía bien a don Benito. Todo. Muchos creen que a lo mejor está en el infierno y todo demás, pues quién sabe, quién sabe, a lo mejor cuando lleguemos a, bueno, espero llegar hasta allá arriba, a lo mejor él nos recibe, ¿qué pasó? Ya estoy en el lugar de San Pedro. O sea, no sabemos. O sea, porque madre, o sea, todo le salía bien. Bueno, pero vamos por partes. El Congreso le aprueba a Juárez y el 17 de julio de 1861 México se declara en quiebra. La ley de suspensión de pagos, de moratoria o de insolvencia, como quieran llamarle, México suspende el pago de la deuda exterior. Primera parte de la obra teatral, acto A, o el primer acto, se suspende el pago. Segundo acto, se indignan los representantes de Europa, que eran los acreedores, porque Juárez había hecho esto. Nunca imaginaron tal audacia. Se molestan, van a arriar sus banderas de sus respectivas embajadas en la Ciudad de México y se retiran, rompiendo relaciones con Juárez. Se retiran cada uno a sus respectivos países para pedir la opinión directa de sus respectivos monarcas. Y aquí viene la parte que ya estamos entrando a las intrigas europeas. Bien, dejemos momentáneamente a Juárez en su México a mediados de julio de 1861 con esta gritería y con esto que ahí se iban los embajadores y que a ver qué pasaba en Europa, a ver cómo iban a responder los gobiernos europeos. Y vamos a ir por partes. ¿Quiénes eran en este entonces los gobernantes europeos que van a ser los afectados por esta declaración de don Benito Juárez? Vamos a ir por partes, primero al que más le debía y luego al último, porque además el último va a ser el que más va a protagonizar el escándalo y la intervención que luego va a venir. Bueno, Inglaterra. Mr. Charles White se va a comunicar directamente con el gobierno de su majestad, la reina Victoria. La reina Victoria era en ese momento la reina de Inglaterra, para informarle lo que había pasado con México, que no pagaba, y lo peor aún, que ahora se negaba de una manera oficial a pagar. Victoria escuchó todo y esperó a ver qué hacían las otras dos. Calderón Collantes, muy quemado ya porque se peleó con Juárez, le informa a su reina, también era mujer. Qué interesante, porque de los 3 países europeos jóvenes, 2 eran mujeres. La reina de España, Isabel II de España. Isabel II, que por cierto en ese momento tenía muchos problemas internos y externos. Tenía que estar cediendo puestos a las cortes españolas, pero al fin de cuentas ahí seguía. También se entera y lo mismo dice, bueno, a ver qué opinan los demás. Y el tercero, al que menos se le debía, pero que este personaje va a ser clave en la historia de México.
El tercero era el emperador francés Napoleón III. Quien, Napoleón, ya no va a pensar en actuar conjuntamente, sí lo va a pensar, pero para sus intereses. Y aquí, por la importancia que va a tener Napoleón, vamos a averiguar, porque ahí se bate más que en Londres, muchísimo más que en Madrid, es en París, la ciudad luz, donde se van a tejer las intrigas europeas contra México. No en Londres, no en Madrid, sino en París. Y para esto vamos a tener que ver quién era Napoleón III. Napoleón III era sobrino de Napoleón Bonaparte. De hecho, su nombre completo era Luis Napoleón Bonaparte. Era hijo de Luciano Bonaparte. Y Luciano Bonaparte era el hermano de Napoleón Bonaparte, que preparó el golpe del 18 Brumario, cuando los bonapartistas derrocan al último reducto de la Revolución Francesa robespierrana, que era el Directorio, y derrocan a Barras, a Sieyès, a todos esos, y ponen como primer cónsul a su hermano, a Napoleón. ¿Okay? Entonces Luciano era el papá de este Napoleón. El niño crece evidentemente fuera de París, fuera de Francia, porque pues su tío es derrotado y todos los bonapartistas son apresados, perdón, son apestados, no apresados. Y la familia Bonaparte, muy numerosa, se distribuye por diferentes partes de Europa, algunas en Italia, otras en Londres, ¿okay? Y él crece en Londres. Pero luego, en su juventud, cuando las cosas han pasado y cuando Luis Felipe de Orleans reivindica, el rey Luis Felipe de Orleans, en 1841, reivindica la memoria de Napoleón Bonaparte y manda a buscar sus restos a la isla de Santa Elena y los entierra con honores en la capilla del Hospital Los Inválidos en París. Los bonapartistas, sobre todo la segunda generación, sobre todo los sobrinos, porque Napoleón solo tuvo un hijo conocido y reconocido, que era el famoso Aguilucho, que vivía encerrado en un castillo en Viena, en un castillo allá en el castillo de Schönbrunn, en Viena. Más bien regresan y vuelven, y muchos de ellos se retiran completamente y otros vuelven a la política, como fue el caso de Luis Napoleón, que se mete a la política, y él, para la época de Luis Felipe, estaba de moda, o empezaba a entrar a Francia, mejor dicho, más que de moda, la revolución industrial, y empezaban a aparecer fábricas, y empezaban a aparecer grupos de trabajadores que se empiezan a juntar, formando lo que hoy llamaríamos sindicatos. Y Luis Napoleón se mete con ellos a apoyarlos. Tiene cierto carisma y el apellido del tío lo va a ayudar, porque si alguien apoyó a Napoleón hasta en los peores momentos de la guerra, cuando ya estaba perdida la guerra napoleónica, fue el pueblo francés. A Napoleón no lo vota el pueblo francés, el pueblo va a dar su vida por él hasta el último minuto, lo votan las potencias aliadas, algo similar a lo que en 1945 pasó con Hitler. No lo vota, no lo derroca el pueblo alemán, que hasta el último minuto combatió por él, sino las potencias aliadas. Entonces, cuando oyen que es su sobrino, tiene cierto carisma, lo van a apoyar. Y entonces él se gana una especie de aureola de líder de los trabajadores. Y en 1848, aprovechando que en casi todos los países que empezaban a industrializarse en Europa hay revoluciones, porque ya la máquina estaba sustituyendo al hombre, lo que se conoce en la historia del mundo como las revoluciones de 1848, en Francia también la hay. Y esta revolución popular, muy diferente a la de la época de Robespierre, la encabeza Luis Napoleón, en donde pide que el único sistema de gobierno igualitario que podían tener la nueva clase social que empezaba a existir, que eran los trabajadores o los obreros, era la república. Y esta revolución francesa, una segunda revolución francesa, sin los
excesos del anterior, okay, gana, vence, derroca a Luis Felipe, el último rey de Francia, Luis Felipe de Orleans, o Luis Felipe I le llaman algunos, aunque no hubo segundo, por lo tanto pues, es el único, y él con su familia emigra a Londres. Es el último rey. Y entonces Luis Napoleón toma el poder, se posesiona de París, convoca elecciones donde él es electo presidente, primer presidente de lo que se va a llamar la Segunda República Francesa. Porque la primera la hizo Robespierre, esta era la Segunda República Francesa. Y él queda como presidente para un periodo de 4 años, de 1848 a 1852, con el nombre de Luis Napoleón Bonaparte. ¿Okay? Se establecía una república, que fue la segunda, pero duró muy poco tiempo, porque al fin de cuentas, Luis Napoleón era eso, un Bonaparte. Y como buen Bonaparte, le ganaba la ambición y las promesas se las pasaba por la boca. Y en 1851, cuando estaba a un año de terminar su periodo presidencial, Luis Napoleón, imitando al tío, da un golpe de Estado. Más que en este caso contra él mismo. Se autogolpea. Y él mismo desconoce a la república que él había fundado, francesa, ¿okay? Y establece un imperio, como su tío. Cosa que el pueblo lo siguió. Estaba acostumbrado al boato de la monarquía. Y si ahora hablaban de otro Napoleón, qué buena onda. Y entonces Napoleón se corona como emperador, como el segundo imperio, como se lo conoce, con el nombre de Napoleón III. ¿Por qué tercero? Y el segundo respeta el número de su primo, que nunca gobernó en ningún lado, pero lo respeta como hijo de Napoleón que era. Y como él era sobrino, se pone el Napoleón III. Por eso se pone el tercero, aunque se brinca el segundo. Así como ya lo había hecho también el rey Borbón Luis XVIII, cuando regresa la monarquía al trono, del Luis XVI se brinca el XVIII, porque el Luis XVIII respeta el número del 17, que era el hijo de Luis XVI, que nunca reinó. Entonces se lo brincaron como por respeto. Entonces Napoleón impone un imperio. Un imperio que va a ser muy florescente, con una política parecida, pero al mismo tiempo diferente, de la de su tío. Parecía porque dominio mundial y conquista, sobre todo, que le toca a Napoleón la época del colonialismo europeo. Dominio sobre África, la guerra de Crimea que él va a ganar, Indochina que va a conquistar, la región de Túnez, toda esa parte del África, Napoleón va a tener, y su política, ¿okay?, va a influir sobre el Papa y sobre los estados italianos, sobre los estados alemanes. En resumidas cuentas, para toda la década de los 50 del siglo antepasado, Napoleón se convierte en el amo de Europa, pero no con la bota militar del tío, sino con una política de influencia en todos los demás países. Entonces, todo era Napoleón, Napoleón, Napoleón III. Pero había dos cosas que lo molestaban mucho. Uno, que lo comparaban con el tío. Llegó un momento en que utilizó el nombre del tío, pero ahora él ya no quería que lo compararan con el tío. Le decían el sobrino del tío. El sobrino del tío. Y eso no le gustaba. Y más empezó a molestar cuando el pueblo, para diferenciarlo del otro Napoleón, le decían al primero, Napoleón el Grande. Y ya él le decían, Napoleón el Pequeño. Y eso él estaba que se lo llevaba a la trampa. Es una cosa. Y lo segundo, sabía que aunque dominaba Europa, tenía o adolecía del mismo complejo del tío. Era un Bonaparte. No tenía, como diríamos así en forma graciosa, no tenía pedigrí, no tenía aristocracia, no tenía una familia reinante, no tenía nada. En Austria estaban los Habsburgo, la familia de más rancia aristocracia. En España los Borbón,
En Inglaterra, los Hannover y los Gotha Coburgo. En Alemania, los Coburgo. ¿Okay? Entonces, como que él era el poderoso, pero al mismo tiempo oía, cuando se volteaba, en su mente se imaginaba que decían, ahí está, Mona, aunque se vista de cera, Mona se queda del huiro de aquí. Entonces eso pero le repateaba. Y hace lo mismo que su tío. Para que fuese aceptado, por así decir, crear una casa reinante, que su hijo no fuera solamente un Bonaparte, sino combinarlo con algún personaje o alguna dama importante. Su tío había obligado al emperador de Austria a casarse con una niña Habsburgo. Él se había fijado de una niña de la casa de los Montijo, que estaba emparentada con los Borbón, que era la reina, que se llamaba Eugenia de Montijo. Una niña muy bella, muy hermosa, tenía fama de ser una belleza europea, nada más competía en belleza con otra que dicen que era muy bella, con la princesa Elizabeth de Baviera, más conocida como Sisi, que luego va a ser la esposa de Francisco José de Habsburgo, el emperador de Austria. Entonces, esta Eugenia va a ser de hecho obligada por intereses políticos a casarse con Napoleón y a irse a vivir a París. Entonces, Napoleón III, ¿okay?, un hombre vulgar, por así decir, una niña de primera, que era Eugenia de Montijo, que por cierto la hizo muy infeliz, porque Napoleón era el clásico individuo que enamoraba a cuantas escoba con faldas veía. Y sobre todo, como dicen sus biógrafos, Pierre Ledoux, es uno de los biógrafos más precisos de Napoleón III, un francés, dice que lo que más le atraía a Napoleón eran las criadas del Palacio Tullerías. Teniendo en su casa a una belleza que era Eugenia, se iba a una sola. Eugenia lo sabía y sufría, pero como buena mujer de esa época, sufría en silencio. Tiene un hijo, Eugenio, ¿okay?, Eugenio Bonaparte de Montijo, al que Napoleón lo va a nombrar su heredero para cuando él muera. ¿Okay? Pero Napoleón seguía sintiendo que no, y su vida personal no estaba completa porque Eugenia por lo general se sentía mal, no le gustaba hablar español y solo oía francés. En las reuniones que tenían, ¿okay?, como que no se adaptaban, y Napoleón, ¿okay?, siempre sentía que le faltaba ese plus para que lo dejen de comparar con su tío. Y es acá cuando en una reunión, en una comida de campo, como le llamaríamos lunch, en un lugar de Francia llamado Biarritz, ¿okay?, vea, la reina Eugenia de Montijo conoce a un joven mexicano que había asistido a esa fiesta, porque no era lo mismo las fiestas del Palacio de Tullerías, donde la entrada era, como intransmisible, por así decir, en donde se abría un poco más para que la gente invitara al amigo del amigo, porque era una comida campirana, campestre. Y ahí se cuela este refugiado mexicano, don José Manuel Hidalgo y Esnaurriza, un hombre que desde hacía varios años estaba en Europa, junto con don José María Gutiérrez Estrada, del que en otros temas, cuando vimos a Carlota, hablamos de ellos. Se encontraba ahí y ve a la emperatriz sola hasta cierto punto, y él se acerca, habla español, eso lo identifica con ella, y empiezan unas pláticas muy agradables, según José Manuel Hidalgo, que escribió sus memorias. Y es aquí cuando ella se entera de México. Se entera de México, y le dice José Manuel que en México gobierna un indígena que persigue la religión católica, que es un bandido, que es un mentecato, y que está entregando el país a los Estados Unidos. Y dos cosas le toca la sensibilidad de Eugenia. Una, que la religión católica iba a desaparecer, y Eugenia era fanática católica.
Dos, que la obra hecha por España iba a desaparecer porque Juárez iba a entregar México a los Estados Unidos. Y dice José Manuel que en esa plática Eugenio dijo, ¡qué horror! ¿Pero cómo lo pueden permitir? Y que dice, los mexicanos están gobernados por un tirano, que es un monstruo, ateo, enemigo de la religión católica y enemigo de España. Y que Eugenio, y nadie puede hacer nada. Y que contesta José Manuel, señora, nosotros hemos hecho hasta lo imposible, pero los Estados Unidos se meten cada vez que podemos. Si un país grande, fuerte, poderoso, católico, nos quisiera ayudar, México estaría tan agradecido y se uniría a ese país. Y que Eugenia, mirando a José Manuel, mira, dice, un país fuerte como Francia. Y él dice, efectivamente, Majestad, como Francia. Como Francia. Y le dice Eugenia, voy a comentarle esto al emperador. Y es Eugenia la que empieza a hablarle de México a Napoleón. Napoleón piensa, México, sí, está junto a Estados Unidos. Y esa, fíjense cómo todo fue un trauma. México. Y Napoleón, según Leduc, en su obra, dice, Napoleón debió pensar, mi tío conquistó Europa, pero nunca llevó sus naves a América. Si yo consigo una colonia en América, borro para siempre la memoria de mi tío. Y si ese pueblo, como me dice Eugenia, quiere la ayuda francesa, estamos del otro lado. Y entonces Napoleón le dice a Eugenia, cita a esos mexicanos para que yo hable con ellos. Y aquí va a empezar a fraguarse algo que no sabía la reina Victoria, que no sabía la reina Isabel II y que no sabía Juárez. Lo que sabía era que se les debía dinero, pero no cabía toda una maquinación en Francia para quedarse y conquistar México. Pero esto lo veremos la siguiente clase. Muy bien, pues me da mucho gusto verles. Les recuerdo que ojalá que los libros que les mostré la vez pasada, para los que no lo vieron, okay, este se llama Juárez, los Estados Unidos y Europa, de José Fuentes Mares. Muy interesante, muy interesante. Okay. Este es el tratado Magleno Campo, okay, para que ustedes vean y lo puedan comentar ahora que están en vacaciones. Y este, aunque es de don Pablo Prida Santacilia, el nieto de Benito Juárez, no está de más que lo lean. Es una interesante narración, pero sí con mucho cuidado, porque aquí se salta muchas partes, sobre todo lo del tratado Magleno Campo. Pues muchas gracias y nos vemos la siguiente semana cuando entremos ya de lleno a continuar con estas intrigas y a ver entonces los preliminares de la soledad y una famosa batalla que mucha gente ha puesto como la más grande de México, que no lo fue tanto, la batalla del 5 de mayo. Pero eso lo veremos la próxima semana. Muchas gracias, buenas noches, a sus órdenes.